Bueno, vamos a ver el último apartado, el último epígrafe dentro de este tema de expresión genética, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se va a regular todo este proceso de regulación genética. En primer lugar, ¿por qué vamos a tener que regular la expresión genética? Y por otro lado, ¿cómo se va a hacer en procariotas, es decir, en bacterias, y en eucariotas, como seríamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? En primer lugar, sería ¿por qué regular? Tendríamos que tener en cuenta que la célula es un inmenso laberinto, como tendríamos en este que tendríamos en la imagen, ¿de acuerdo? Tendríamos un inmenso laberinto que tenemos que organizar de alguna manera. ¿Hasta qué punto es un laberinto? Pues lo podéis ver aquí en este es un mapa de todas las rutas metabólicas unidas. Desde luego los hay más claros, pero desde luego, es muy ilustrativo de cómo es de complicada la realidad de la célula, ¿vale? Tendríamos ahí cientos y cientos de pasos dentro de rutas metabólicas, que en realidad no serían tantas rutas metabólicas, pero todas juntas dan una idea de qué complejidad tiene la célula. Es un enorme laberinto que tendríamos que controlar. Por otra parte, tendríamos que tener en cuenta que los sistemas complejos deben ser regulados. Es decir, si nosotros vemos una complejidad tan enorme como esta, pues nos podremos hacer una idea de cómo de necesaria es la regulación en un sistema que puede ser tan complicado, ¿no? Tendríamos aquí un ejemplo de una carretera muy complicada que nos llevaría, por supuesto, a un ejemplo muy claro, ¿verdad? Un tráfico complejo que está mal regulado nos va a llevar a un caos total, mientras que un tráfico complejo que esté bien regulado mediante los mecanismos necesarios, como pudieran ser, por ejemplo, en esta analogía, los semáforos, pues van a ser eficaces, van a poder funcionar. Aquí no tenemos nada, nada más que tenemos arriba, nada más que tenemos un caos que si vamos a querer ir de un punto A un punto B, no vamos a poder. Imaginaos si eso es en una célula, en una ruta metabólica, y se tiene que ir desde un sustrato, desde un reactivo hasta un producto final. Pues lógicamente, si no se produce, ese organismo va a morir. Así que con eso nos damos cuenta de la importancia de la regulación en un mecanismo tan complejo como son las células. Por supuesto, la diferencia de complejidad la vamos a tener entre procariotas y eucariotas. Los procariotas son seres vivos mucho más sencillos, mucho más simples que los eucariotas. Lo primero por la propia configuración de la célula procariota y por otro lado porque no forman una estructura supracelular, no forman seres unicelulares. Por lo tanto, el nivel de complejidad, lógicamente, y de regulación va a ser muy distinto. En el caso de los procariotas, el primer ejemplo estudiado fue el del operón LAC, que lo tenemos aquí. Básicamente tendríamos distintas maneras de verlo con más o menor complicación, pero de lo que se trata es que en presencia de una sustancia se pueden activar o inhibir una serie de pasos, ¿no? Entonces, eso tiene mucha lógica, porque si nosotros tenemos una sustancia que, por ejemplo, la célula desea conseguir, pues lógicamente va a ser necesario activar una serie de mecanismos dentro de la maquinaria de la célula. Si no se encuentra esa sustancia, va a ser muy interesante que esa maquinaria esté parada, esté inactiva. Y eso lo podemos conseguir mediante activación o inhibición de procesos. ¿Vale? Luego os dejaré en el Classroom un ejemplo, una imagen mejor para explicar la regulación en procariotas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el ejemplo que tenemos aquí con el tristófano, que no sería el operón que tenemos arriba, sería lo que comentábamos antes, ¿vale? Con presencia de una sustancia en particular, vamos a tener una inactivación de un represor que nos va a permitir la unión de la ARN polimerasa al promotor y, por lo tanto, realizarse la transcripción. Es decir, si yo tengo la sustancia, se va a inactivar un represor de manera que nos permitirá o no nos permitirá realizar la transcripción, dependiendo de cómo sea el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un represor activo, la RN polimerasa no se podrá unir al ADN. Si tenemos un represor inactivo, la RN polimerasa se unirá al ADN y se dará la transcripción. Si os quedan dudas un poquito de esto, lo podemos ver como un caso más concreto.
Ahora querría ir un poquito más en general, pero si tenéis dudas, no dudéis, valga la redundancia, en decirlo. ¿Vale? Entonces tenemos distintas maneras de regular la traducción en procariotas. Por un lado podemos tener genes estructurales que se están traduciendo de manera continua. Podemos tener la presencia de un promotor que es necesario para que se realice la transcripción. Podemos tener un operador necesario también para que se realice la transcripción. Podemos tener un gen regulador que active o inactive los factores necesarios para la transcripción. Podemos tener también una proteína reguladora que active o inactive los factores de transcripción, o podemos tener también un inductor que active la transcripción con, digamos, por ejemplo, pues inhibiendo a un represor, ¿vale? Si lo tenéis, lo miráis en el libro, lo podréis ver un poquito más claro, pero en el fondo, si os fijáis, todo se centra en la transcripción, ¿vale? Si os fijáis, todos los mecanismos se centrarían en activar o inactivar, en cualquier caso regular, la transcripción. Vamos a ver que en eucariotas no es tan sencillo. En eucariotas tenemos distintos niveles, pero en procariotas todos ellos se centrarían en activar o inactivar la transcripción. Muy bien, seguiríamos entonces con los eucariotas. Dentro de los eucariotas, decíamos, tenemos 3 niveles de transcripción. ¿Por qué necesitamos tantos niveles de transcripción? Pues bueno, lo tenemos aquí en esta explicación. En eucariotas tenemos, por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos 200 tipos celulares, todos con igual genoma en cada individuo, es decir, todas las células de un mismo individuo, aunque sean de distinto tipo, van a tener todos igual genoma. Por otra parte, para diferenciarse estas células, para que puedan ser distintas entre sí, hace falta o debe haber una expresión génica diferencial entre ellos. Es decir, que en unas células se activen unos genes, mientras que en otras no se activen esos genes. Estamos hablando todo el rato de seres pluricelulares. Por otra parte, en una célula humana, por ejemplo, se transcriben y traducen de 2.000 a 5.000 genes, que son solamente un 10% de los totales. Es decir, se están activando en cada momento solamente un 10% de todos los genes posibles. ¿Qué pasa con el resto? Que se activarán en momentos distintos. Por otra parte, todo ello nos lleva a preguntarnos en qué punto se puede realizar la regulación. Como vemos, si podemos hablar de una expresión génica diferencial, pues deberíamos tener distintos niveles de actuación. ¿Entre ellos qué tenemos? Pues entre ellos tenemos pretranscripcional, una regulación previa a la transcripción. Por otro lado, una regulación transcripcional durante la transcripción y post-transcripcional, que sería después de la transcripción, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tendríamos? Dentro de la regulación pretranscripcional, son puntos en los que va a haber un control. Por ejemplo, hay un control en el punto de la interfase, la fase G1, que ya hablábamos de ese punto de control, en el cual se tiene que descondensar la cromatina para que sea accesible las enzimas necesarias para la expresión génica. Eso tiene que ocurrir. Si no ocurre, no se dará ese proceso. Así que va a ser, como todos los demás puntos que vamos a ver, una manera de controlar, de regular. Por otro lado, el acceso de la ARN polimerasa y los factores de transcripción al propio ADN. Si no llegan, de la manera que sea, por un inhibidor, por un represor de cualquier tipo, no se producirá. También tenemos la regulación que se llama epigenética, que son los propios factores ambientales que pueden activar la expresión de algunos genes y que pueden, a su vez, interferir en la expresión de otros genes, ¿vale? Hay una interacción entre esos genes cuya causa no sería la propia genética, sino los factores ambientales que nos rodean. Eso va a tener una implicación también, si lo pensáis, en el modelo que veíamos mendeliano, en el cual pues teníamos una herencia de los caracteres que en ningún momento venían, pues digamos, que interferidos por el ambiente. En este caso, veríamos que sí que habría una interferencia del medio ambiente. Por el medio ambiente podemos tener en cuenta cualquier sustancia o ocurrencia que le suceda al individuo. Dentro de la regulación transcripcional, pues bueno, tenemos la propia actuación de los factores de transcripción específicos que van a estar sujetos a la actuación de activadores o inhibidores y que permiten al fin y al cabo la unión de la ARN polimerasa al ADN y que para ello se dé la transcripción. Pero es que después de la transcripción, ¿qué viene? Viene la traducción. Pues después de ese momento, todo lo que ocurre después de la transcripción
incluida la traducción, va a ser sujeto a regulación. Por ejemplo, el procesamiento del ARN que veíamos en eucariotas en el vídeo anterior. A partir de un transcripto primario se pueden obtener distintos tipos de ARN mensajeros, pues, por ejemplo, según lo que consideremos como intrones o exones, ¿vale? Según peguemos el corte en el splicing, pues ahí vamos a tener distintos tipos de ARN. Por ejemplo, el transporte del ARN maduro al citoplasma. Solamente un veinteavo del ARN que se produce maduro ya, sin intrones, sale realmente al citoplasma. El resto se queda dentro del núcleo y no va a ser utilizado. Por otra parte, la degradación del ARN mensajero. Cuando pasa un cierto tiempo, se pierde la caperuza en 5' y la cola poliar, de manera que ese trozo de ARN ya sí puede ser digerido, ya sí puede ser degradado. Se reciclará para utilizarlo en cierto momento. Si en ese momento la célula finalmente no lo ha necesitado, pues se podrá reciclar. Recordamos siempre la economía que hay en biología, siempre el mínimo gasto. Por otra parte, se podrán degradar proteínas después de un tiempo o cuando no sean necesarias, o incluso ciertas proteínas, pese a que se han producido, van a necesitar que se activen o se inhiben, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos producido una proteína, ¿vale? La tenemos ahí, pero hasta que no se active, por ejemplo, no va a estar funcional. Entonces, la célula la produce, pero hasta que no llegue el momento exacto en el que la necesite, no se va a producir. Así que vemos que comparado al modelo procariota, en el que simplemente teníamos una serie de pasos de regulación en la transcripción, en eucariotas tenemos un abanico mucho más grande que nos va a posibilitar precisamente la diferenciación de las células, que es un aspecto muy importante en un ser, por ejemplo, pues, que sea pluricelular, ¿vale? Muy, muy, muy importante tener en cuenta esa diferencia de complejidad en la regulación. Haremos algunas actividades de consolidación para tener en cuenta cómo es la importancia de estos procesos de regulación, pero con esto en realidad terminaríamos todos los contenidos del tema. Así que ya sabéis que, bueno, mientras vamos avanzando, mientras lo vamos trabajando, pero es muy, muy, muy importante que lo vayamos relacionando